Hay luminarias en el firmamento del espectáculo que brillaron con una intensidad tal que su legado parecía eterno e intocable. Sin embargo, tras decidir pasar por el bisturí y someterse a transformaciones estéticas extremas, sus rostros mutaron para siempre, perdiendo su esencia original. Hoy en día, gran parte del público es incapaz de reconocerlas. ¿Cuál fue el detonante que empujó a estas celebridades a distorsionar su propia imagen hasta convertirse en completas extrañas ante el espejo? Acompáñanos a desvelar este misterio a continuación. Meg Ryan. Durante más de 10 años, Meg fue el icono absoluto del amor romántico en las colinas de Hollywood. Hollywood. Gracias a un encanto que desarmaba a cualquiera, una sonrisa angelical y esa mirada que transmitía pura bondad, conquistó los corazones de millones de espectadores. Protagonizando clásicos inolvidables, como Cuando Harry encontró a Sally, Algo para recordar y Tienes un email, no era simplemente una actriz con talento, se erigió como un verdadero símbolo de ilusión, la encarnación de esa mujer ideal que nos hacía creer que el amor verdadero podía hallarse en los rincones más insospechados. No obstante, en una industria despiadada donde la juventud funciona como la única moneda de cambio válida, el implacable paso del tiempo no tiene piedad y es especialmente cruel con las mujeres. Conforme los años se acumulaban en el calendario, también crecía la asfixiante presión por detener el reloj, por preservar esa imagen inmaculada que la había elevado a la categoría de ídolo. Meg, al igual que incontables figuras del estrellato, buscó refugio en la medicina estética, con la vana ilusión de retener esa frescura juvenil que la audiencia tanto veneraba. Comenzó a utilizar rellenos dérmicos, inyecciones de Botox y diversos estiramientos faciales, persiguiendo en un principio retoques discretos que, con el paso de los años, se fueron sumando unos a otros. De manera paulatina pero incesante, su fisonomía empezó a sufrir una metamorfosis radical. Sus pómulos se inflaron desproporcionadamente, su frente quedó antinaturalmente lisa y aquella expresión cálida y cercana que la definía se tornó rígida, artificial y distante. Toda esa naturalidad que había sido el sello de identidad de su carrera fue suplantada por una versión de sí misma plástica que resultaba verdaderamente complicada de identificar. Como era de esperar, tanto la prensa rosa como sus seguidores no tardaron en reaccionar ante el cambio. Las opiniones oscilaban entre el shock absoluto y las críticas feroces, acusándola de haber destruido su propia esencia. Meg jamás quiso hablar públicamente sobre el drama de su transformación física. Nunca dio explicaciones ni intentó justificar sus decisiones ante las cámaras, lo que solo sirvió para alimentar el misterio y tal vez evidenciaba una batalla interna mucho más dolorosa. Es posible que en ese silencio sepulcral se ocultara el sufrimiento de alguien que intenta no ahogarse en un mundo que penaliza severamente el envejecimiento. Sobre todo cuando el mundo entero te adoró alguna vez, precisamente por tu juventud y belleza. Jocelyn Wildenstein. Existió una época dorada en la que Jocelyn Wildenstein se paseaba entre la alta sociedad de Manhattan como una reina felina, alta, sofisticada y rodeada de una aura de misterio. Poseía una mirada hipnótica y una sonrisa que resplandecía entre joyas y diamantes. Su presencia era magnética, imposible de pasar por alto. Todos ansiaban estar en su círculo. Todos deseaban ser como ella.
Pero el tiempo es un juez inexorable, y en ese universo de lujo desmedido y apariencias, la belleza no es solo un valor añadido, es una exigencia. Jocelyn estaba unida en matrimonio a Alec Wildenstein, un multimillonario con una pasión desmedida por el arte y los grandes felinos salvajes. Y fue precisamente ahí, en esa extraña obsesión de su marido y en el anhelo desesperado de ella por mantener encendida la llama de la pasión, donde se originó la tragedia. Según cuentan las malas lenguas, Jocelyn deseaba convertirse físicamente en lo que él más amaba, una criatura felina. No lo hizo por simple vanidad, sino por amor. O al menos, esa era su creencia. Así dio inicio a su transformación. Primero un pequeño ajuste, luego otro más. Cirugías de párpados, estiramientos faciales completos, implantes masivos en los pómulos, relleno excesivo en los labios y reconstrucción de la mandíbula. Nada parecía saciar su búsqueda. Cada intervención la alejaba kilómetros de su rostro original y la aproximaba a una nueva identidad que el mundo pronto etiquetó con un apodo cruel: la mujer gato. Porque, en efecto, Jocelyn dejó de parecer humana. Sus rasgos se estiraron al extremo, su piel quedó tensa y su expresión se congeló en un gesto perpetuo e indescifrabile. Antigui amici, critici di moda e milli di anonimi in internet iniziarono a mofarsi di su apariencia. Su cara se transformó en noticia de portada, en meme viral y en objeto de debate nacional. Pero lo más impactante de todo es su actitud. Ella jamás mostró arrepentimiento. Mientras otras celebridades ocultan sus pasos por el quirófano o se derrumban en entrevistas, Jocelyn siempre defendió con orgullo su metamorfosis. Para ella no se trataba de un error estético, sino de una obra de arte viviente, una elección personal, un reflejo de su libertad absoluta y su poder, una identidad rediseñada a golpe de bisturí. No obstante, la sociedad no mostró la misma comprensión, porque cuando una mujer decide traspasar los límites de la belleza tradicional, lo primero que pierde no es su fisonomía, sino el respeto del prójimo. La historia de Jocelyn Wildenstein va mucho más allá de la crónica de una cirugía plástica. Es una advertencia, una interrogante que queda flotando en el aire. ¿Hasta dónde somos capaces de modificarnos sin perder nuestra esencia? ¿Y quién tiene la autoridad para decidir cuándo una transformación ha ido demasiado lejos? Hoy, su rostro resulta irreconocible para muchos, pero su leyenda es imposible de borrar. Tara Reid. Hubo un momento en que Tara Reid lo tenía todo a sus pies: fama mundial, una belleza envidiable y esa vibra despreocupada que la hacía brillar en cada alfombra roja que pisaba. Se consolidó como una de las estrellas más rutilantes del cine juvenil a principios de los años 2000, con papeles estelares en éxitos masivos como American Pie y Van Wilder. Gracias a su figura esbelta y a un carisma arrollador, Tara parecía estar predestinada a convertirse en una leyenda de la gran pantalla. Una carrera prometedora iba despegando en la colina de las estrellas, pero Hollywood es una bestia insaciable, donde la perfección estética no es opcional. Es un mandato absoluto. Tara Reid sintió el peso aplastante de tener que mejorar lo que para el resto de los mortales ya era envidiable. En su afán por conseguir una silueta digna de portada de revista y unas curvas de infarto, decidió ponerse en manos de cirujanos para un aumento de pecho y una lipoescultura abdominal.
Al principio parecía que todo estaba bajo control, un simple retoque. Pero la realidad no tardó en golpear y los efectos secundarios empezaron a ser imposibles de ocultar. Sus implantes resultaron ser excesivamente grandes para su constitución. Menuda, provocando una oleada de comentarios maliciosos sobre su aspecto artificial. Por si fuera poco, la liposucción, en lugar de definir su vientre, dejó secuelas devastadoras. Su abdomen presentaba una textura irregular, llena de pliegues y ondulaciones que la prensa sensacionalista no perdonó. Estos desastres de quirófano no solo destrozaron su imagen de chica de ensueño, sino que dinamitaron su autoestima. Aquella joven vibrante que se comía el mundo. Empezó a esconderse de los focos, a caminar con la cabeza baja y a perder ese brillo en la mirada. Tara Reid tuvo que salir a la palestra y confesar, ante las cámaras, que operarse había sido una decisión nefasta. Narró con crudeza el infierno físico y psicológico que atravesó, convirtiéndose en una de las pocas estrellas que se atrevió a mostrar la cara oculta de la belleza prefabricada, sin filtros ni mentiras. Su sinceridad fue un acto heroico, pero lamentablemente no pudo borrar años de escarnio público, mofas en los tabloides y contratos, que se esfumaron como consecuencia de su paso por el bisturí. A día de hoy, Tara sigue en la brecha, trabajando, aunque lejos del Olimpo de superestrellas que una vez habitó. Su calvario personal sirve como una advertencia brutal sobre la trampa de perseguir un ideal inalcanzable, en un entorno que cambia las reglas del juego a su antojo. Las heridas más profundas no siempre sangran hacia afuera, algunas se quedan grabadas bajo la dermis y otras fracturan el espíritu. Tara Reid, con cada aparición, nos demuestra que aceptarse a uno mismo tras la caída es quizás el mayor acto de rebeldía posible. Pasemos ahora a Teri Hatcher. Si viviste la década de los 90, sabes que ella era la encarnación de la mujer ideal. Desprendía fuerza, dulzura y un magnetismo brutal en cada plano. Su rostro, con esa mezcla perfecta de angulosidad y ternura en la mirada, se convirtió en un icono indiscutible de la televisión estadounidense. Nos enamoró como Lois Lane y nos conquistó como Susan Meyer en Mujeres Desesperadas. Era omnipresente, magnética e inolvidable. Acumuló galardones, robó corazones y durante una época dorada parecía intocable. Sin embargo, firmar un pacto con Hollywood tiene una letra pequeña muy cruel. Envejecer está prohibido. Cuando las primeras líneas de expresión asomaron, la narrativa de la prensa dio un giro de 180 grados. Dejaron de alabar su capacidad interpretativa para obsesionarse con cada milímetro de su piel. El escrutinio fue feroz y despiadado. Fue entonces cuando la maquinaria del rumor se disparó. ¿Se ha inyectado Botox? ¿Qué se ha hecho en la cara? Ya no parece ella. Las especulaciones sobre rellenos en los pómulos y retoques fallidos inundaron las revistas. Teri Hatcher se mantuvo firme en su negativa. Jamás admitió haber pasado por quirófano, aunque las fotografías de las alfombras rojas sugerían una historia diferente. Su expresión parecía rígida y su rostro transformado. Las arrugas se acentuaban o la piel perdía su vida natural. Seguía siendo bella, por supuesto, pero el cambio era palpable. Y el público, que te eleva al cielo en un segundo, no dudó en lanzarla a los leones y criticar su nueva apariencia.
Lo irónico es que muchos pasaron por alto el mensaje real. Peri, contra todo pronóstico, nunca desapareció de la vida pública. No se escondió en una mansión a lamerse las heridas, ni intentó Reinventarse desesperadamente a golpe de bisturí para ser otra persona. Abrazó su madurez, aceptó su reflejo en el espejo y continuó sumándose a proyectos más independientes, manteniendo la cabeza alta y una dignidad envidiable. Mientras otras compañeras se desfiguraban intentando ser eternamente jóvenes, Terry se erigió como una rareza en este negocio, una mujer real, con marcas de vida, con pasado y con una verdad aplastante. Porque a veces, lo más revolucionario en la meca del cine no es operarse, sino atreverse a envejecer. Actualmente, aunque su nombre no acapare las portadas, su huella permanece intacta, en cada interpretación y en cada sonrisa genuina, libre de la parálisis del Botox. Sus seguidores la celebran como la actriz que no temió mirar al tiempo a los ojos. Y llegamos a Donatella Versace. Hablar de ella no es solo hablar de la heredera del imperio que levantó su hermano Gianni, es hablar de una leyenda viva, una fuerza de la naturaleza en el mundo del lujo, una mujer que transformó su estética agresiva y maximalista en su propio sello de identidad, con esa melena rubio platino, esos ojos cargados de intensidad y esa voz ronca que impone respeto. Donatella no se limitaba a crear tendencias. Ella era la tendencia. Pero, paralelamente al ascenso de su firma a la cumbre mundial, inició una metamorfosis física que con el paso de las décadas ha generado tanta curiosidad morbosa como asombro. Obsesionada con detener las manecillas del reloj en una industria que devora la vejez, Donatella se lanzó a una cruzada estética sin precedentes, probando cada novedad del mercado. Inyecciones, estiramientos, láseres abrasivos y liftings continuas. Parecía que ningún tratamiento era demasiado radical si prometía mantener la juventud un día más. Sin embargo, el abuso de estas técnicas pasó factura. Su piel, que otra vez tenía una textura natural, empezó a verse excesivamente tensa y brillante, casi como cera. Sus labios, aumentados hasta el extremo, se convirtieron en protagonistas, robando atención a sus propias creaciones. Sus pómulos, tan marcados y tirantes, que terminaron por anular cualquier atisbo de gestualidad natural. Aquella mujer que antaño fue la viva imagen del lujo italiano, pasó a ser la prueba viviente de los estragos que causa no saber parar a tiempo con el bisturí. No obstante, a la gran Donatella le importaron bien poco las críticas y nunca pidió perdón por sus transformaciones. Lejos de ocultarse en su mansión, siguió acaparando flashes, protagonizando portadas y paseándose por las pasarelas como la matriarca absoluta de su imperio. En su universo particular, el exceso no es un fallo, sino una bandera que se ondea con orgullo. La naturalidad nunca estuvo en su lista de deseos. Al contrario, era una opción, que desechó conscientemente porque le aburría soberanamente. A pesar de su seguridad, su metamorfosis radical no dejó indiferente a nadie, y desató ríos de tinta. Cuando el estilo se vuelve caricatura, ¿dónde dibujamos la frontera entre ser uno mismo y perder el norte? Para la diseñadora, esa incógnita carece de importancia, y quizás ahí reside su magnetismo, en ser una diva intocable, imposible de copiar, y leal hasta la muerte a su propia fantasía estética.
Hablemos ahora de Priscilla Presley. Durante muchísimos años, su cara fue la estampa de la perfección. Y no solo por casarse con Elvis, el indiscutible rey del rock and roll, sino porque poseía una elegancia innata, de esas que traspasan la pantalla. Priscilla no se conformó con ser la viuda de una celebridad, sino que se labró su propio camino y cimentó su estatus de estrella en las colinas de Hollywood. Sin embargo, como suele pasar, en estas historias de oropel, tras los focos se esconden dramas y sombras que el público ni se imagina a primera vista. El paso del tiempo se convirtió en su enemigo, y agobiada por la exigencia de mantenerse joven, Priscilla cometió un error fatal, que marcaría un antes y un después. Decidió ponerse en manos de un supuesto experto en belleza, un tipo que se movía por la alta sociedad con muy buenas referencias. Lo que ella ignoraba y lo que nadie sospechaba en aquel momento era que aquel sujeto era un farsante sin título médico, y lo más grave, no inyectaba colágeno ni nada autorizado, sino silicona de grado industrial. Sí, habéis oído bien, la misma grasa que se usa para lubricar coches inyectada en el rostro. Cuando Priscilla se sometió a aquel tratamiento, buscaba rejuvenecer un poco, verse mejor. Pero el resultado fue una pesadilla de la que no podía despertar. Su dermis reaccionó violentamente. Los rasgos se le deformaron, perdió la armonía facial y aquella belleza delicada que tanto cuidó se desmoronó en un abrir y cerrar de ojos. Ella, que quería ganarle la batalla al reloj, se topó con un castigo mucho más duro: no poder reconocerse en el espejo. Trató desesperadamente de arreglar el desastre, pasando infinidad de veces por el quirófano, pero hay daños que son irreversibles. La simetría de su cara se perdió para siempre, y aquella imagen icónica quedó congelada en las fotos antiguas. Lo más doloroso de su drama no fue solo la transformación física, sino sentirse estafada y traicionada por un charlatán que le vendió la eterna juventud y le entregó un calvario. Con todo, Priscilla demostró una entereza admirable, alzó la voz y tuvo el coraje de relatar su infierno, para alertar a otras mujeres del peligro de los falsos profesionales. Su cara cambió, es cierto, pero su espíritu sigue intacto y más fuerte que nunca. Cambiemos de tercio con Barbra Streisand, en una industria donde ser guapa según el manual es obligatorio. Bárbara irrumpió como un vendaval, una maravillosa excepción desde sus inicios en los teatros de Broadway hasta coronarse como reina absoluta de la pantalla y la canción. Tenía un don tan bestial, tan puro, que la perfección física le sobraba para poner el mundo a sus pies. Y, curiosamente, alcanzó la cima, justo por mantenerse fiel a su esencia. Su nariz, prominente y con carácter, fue la diana de miles de comentarios maliciosos, consejos no pedidos y chistes de mal gusto. Los peces gordos de los estudios le aseguraban que, si se operaba, el cielo sería el límite. Sus agentes le repetían que un pequeño arreglo nasal dispararía sus ventas. Pero Bárbara, con una seguridad aplastante, hizo lo que nadie esperaba: plantarse. Se negó a mutilar lo que la hacía diferente, solo para encajar en un molde prefabricado. Se cuenta que, en toda su vida, solo pisó el quirófano una vez, allá por los años 60, y fue por un tema de salud, para respirar mejor. Y no por vanidad. Salvo ese detalle, mantuvo su rostro tal cual, auténtico, y esa rebeldía.
acabó siendo su mayor revolución. Mientras sus compañeras caían como moscas ante la presión de retocarse. Para no perder trabajos, Streisand demostró que el verdadero magnetismo nace de la personalidad y el talento desbordante, y de no fingir ser quien no eres. Bárbara no solo cantaba con las entrañas, actuaba con verdad y dirigía cine con una visión inquebrantable. Su perfil, lejos de frenar su carrera, se transformó en un estandarte de empoderamiento para todas las mujeres que triunfan sin pedir perdón, sin operarse y sin ocultar sus defectos. Con cada álbum, cada cinta y cada galardón, dejó claro que lo que define a una estrella no es el bisturí, sino la valentía de ser una misma. Lindsay Lohan. Hubo una época dorada en la que Lindsay Lohan era la dueña y señora de Hollywood, aquella pelirroja pecosa, de sonrisa pícara que nos enamoró en Tú a Londres y yo a California, Ponte en mi lugar o Chicas malas. Desprendía un carisma, derrochaba un talento innato, una belleza magnética y algo que el dinero no compra, una autenticidad que hipnotizaba. Sin embargo, madurar bajo el escrutinio de los objetivos tiene un coste devastador, una factura que a menudo se abona en la más estricta soledad. Esos mismos flashes que la encumbraron se volvieron en su contra, transformándose en una cacería implacable. Ya no buscaban su triunfo, sino su destrucción, documentando cada fiesta, cada tropiezo. Lindsay, la niña prodigio, pasó a ser la comidilla de la prensa sensacionalista, encadenando escándalos, clínicas de desintoxicación, líos judiciales y contratos millonarios que se esfumaban. No obstante, en el ojo del huracán, ella se negó a evaporarse. Tocó fondo, es cierto, pero encontró la fuerza para ponerse en pie. En esa ardua travesía para recomponer sus pedazos, Lindsay tomó determinaciones drásticas, algunas dolorosas y otras imperativas, como la transformación radical de su imagen, inyecciones, retoques y un claustro que buscaba borrar a la adolescente para mostrar una faceta más madura, lisa y blindada. La opinión pública se quedó en shock. La lluvia de críticas fue feroz y muchos apenas lograban identificarla tras los cambios. Lo que nadie veía es que, tras esa estética, había una mujer luchando por retomar el timón, buscando no solo belleza, no una armadura contra un mundo que le había arrebatado el control de su propia narrativa. A día de hoy, Lindsay Lohan ya no. Es carne de cañón para los tabloides. Es una empresaria, vuelve a actuar ocasionalmente y, ante todo, es una superviviente nata. Su fisonomía es otra, al igual que su trayectoria, pero esa metamorfosis esconde una verdad humana, la necesidad imperiosa de hacer borrón y cuenta nueva, porque no toda cirugía es vanidad. A veces es un grito de guerra que dice: sigo aquí y no me habéis vencido. Y esa es, sin duda, la versión más heroica y resiliente de Lindsay que jamás hemos presenciado. Por otro lado, Heidi Montag irrumpió como el rostro fresco de los realities que definieron una época. En televisión norteamericana, con su imagen inmaculada y diseñada para el éxito, se erigió velozmente como un emblema pop de la década de los 2000. Sin embargo, tras esa sonrisa de anuncio y esa vitalidad que parecía inagotable, se cocinaba una tormenta psicológica, una obsesión enfermiza por alcanzar un estándar de perfección inalcanzable, siempre un paso más allá de lo humanamente posible. A la tierna edad de 23 años,
en una maniobra que dejó helada a la industria del espectáculo. Heidi decidió someterse a 10 operaciones de cirugía plástica en una única jornada. 10 intervenciones simultáneas, desde levantar las cejas, limar el hueso de la nariz, reducir la barbilla, Aumentar el pecho a tallas desproporcionadas, hasta liposucciones y rellenos varios. Su meta era clara: matar a su antiguo yo. eliminar cualquier rastro de su pasado y emerger como una versión mejorada, teóricamente perfecta, pero totalmente ajena a sí misma. Al principio intentó venderlo como un acto de empoderamiento, alegando que ella mandaba sobre su físico y su destino. Pero la fantasía duró poco, y la realidad golpeó con una crueldad inmensa. Heidi empezó a vivir un calvario de dolores crónicos, complicaciones médicas y, lo peor de todo, un vacío emocional abismal al mirarse al espejo y no encontrar a la persona que habitaba dentro. La joven ambiciosa se había esfumado, sepultada bajo cicatrices y el deseo de complacer a los demás. Con el paso del tiempo, la honestidad se abrió camino. Heidi admitió su profundo arrepentimiento, confesando que aquella transformación radical no le trajo la dicha prometida, sino un sufrimiento constante. Comprendió, de la manera más dura, una lección que ningún cirujano plástico puede operar. La seguridad y el amor propio no se inyectan ni se compran, nacen de la aceptación interna. Y luego está el caso de Simon Cowell. Durante décadas, su opinión era ley marcial. Un simple gesto podía crear leyendas o hundirlas en la miseria. Simon no era un simple jurado de talentos, era el jefe supremo, temido y respetado a partes iguales por su autoridad. Pero mientras fabricaba ídolos desde su trono en American Idol o Factor X, algo inquietante empezaba a mutar lentamente en su propia cara ante la atónita mirada de millones de espectadores. Aquel rostro masculino y severo se fue suavizando hasta convertirse en una máscara inexpresiva. Las líneas de expresión se borraron mágicamente, los pómulos desafiaban la gravedad. Y su piel brillaba con una tensión artificial. Simon, el hombre que criticaba con dureza la falta de autenticidad en los demás, estaba perdiendo la suya propia frente al espejo. Los rumores y las burlas no se hicieron esperar. El público no perdonó. ¿Qué se ha hecho en la cara? ¿Dónde está el verdadero Simon? Lejos de esconder la cabeza, hizo algo inaudito. Entonó el mea culpa. Reconoció el uso excesivo de Botox, rellenos y tratamientos antiedad, admitiendo que llegó a un punto en el que se sentía irreconocible. Fue un punto de inflexión. Decidió parar, disolver parte de los procedimientos químicos y eliminar los excesos para recuperar su identidad, porque incluso teniendo todo el oro, la fama y el poder del mundo, llega un instante de lucidez donde comprendes que la perfección estética no siempre sienta bien ni te hace sentir bien. Hoy vemos a un Simon Cowell diferente, es cierto, pero no por los tratamientos, sino por algo más profundo. Ha vuelto a ser el mismo. Su rostro ya no es el de un hombre que pelea contra la vejez, sino de alguien que ha firmado la paz con ella. Y en esa rectificación, en esa aceptación de la realidad, nos regala una enseñanza vital, que el activo más valioso que podemos conservar es nuestra propia esencia. La realidad es innegable. Hablar de Cher es invocar a la reina absoluta de la metamorfosis constante. Desde la década de los 60 hasta el presente, esta mujer ha dinamitado y reconstruido su imagen, su estilo musical
y su trayectoria artística más veces que cualquier otra figura del firmamento estelar. Es una leyenda que respira, un huracán imparable, un ícono cultural que se resiste con uñas y dientes a caer en el olvido. No obstante, tras las cortinas de pelucas extravagantes, los trajes de lentejuelas y las giras mundiales que nunca acaban, existe una mujer que ha declarado una guerra abierta, silenciosa y perpetua contra el adversario más implacable de la existencia, el paso del tiempo. Cher jamás ha intentado disimular su idilio con el bisturí. A través de las décadas, ha entrado y salido del quirófano para someterse a incontables retoques, operaciones de nariz, estiramientos faciales completos, tratamientos dérmicos abrasivos y cualquier técnica disponible para sostener esa fachada monumental que parece burlarse de su fecha de nacimiento. Para una legión de fans, su rostro es una pieza de arte moderno. Para sus detractores, la evidencia cruel de la presión que ejerce la maquinaria del espectáculo. Pero para ella, no es más que otro instrumento de trabajo, una herramienta esencial en su arsenal para dominar el escenario. Lo que realmente separa a Cher del resto del rebaño no es cómo luce, sino la inteligencia con la que ha integrado su artificialidad como pilar fundamental de su leyenda. Mientras otras estrellas se esconden temblando ante los chismes, Cher los encara con una honestidad que roza lo salvaje. Sí, me he operado. ¿Y qué pasa? Esa transparencia desarma a los críticos y molesta a los puristas, porque en una sociedad obsesionada con la falsa naturalidad, ella abraza el plástico y el artificio sin pudor alguno, haciéndolo resplandecer. A pesar de ello, su mutación permanente no se ha librado de las lenguas viperinas. Hay quienes aseguran que ha sacrificado su expresividad, que su cara ya no puede narrar emociones con la misma crudeza de antaño, pero solo hace falta verla pisar las tablas para comprender que su transmisión artística no reside en los músculos faciales, sino en la electricidad con la que llena cada melodía, cada fraseo y cada movimiento coreográfico. A día de hoy, habiendo superado las 7 décadas de existencia, Cher continúa siendo un suceso paranormal, no solo por sus éxitos o sus shows, sino por encarnar la fantasía de la reinvención eterna, sin pedir perdón ni permiso, rebelándose contra los dictados sociales sobre cómo debe comportarse o lucir una mujer en su madurez. Amanda Lepore. Desde el instante preciso en que esta figura irrumpió en la vida nocturna, ignorarla se convirtió en una misión imposible. Con unos labios que desafían la física, pómulos esculpidos en materiales sintéticos y una silueta que parece trazada por un dibujante de cómics para adultos. Amanda nunca pretendió encajar en la norma. Su ambición era destrozar los manuales de estética y reescribir las leyes de la belleza desde cero. Su odisea de transformación arrancó muy pronto, en su más tierna juventud. Erigiéndose como una de las musas más radicales de la comunidad transgénero, utilizó su cuerpo como lienzo y su rostro como el teatro. De una evolución sin barreras, cirugías de confirmación de género, aumentos de pecho desorbitados, implantes malares extremos, rinoplastías sucesivas y rellenos inyectables. Cada visita al cirujano no era un simple retoque, era un grito de guerra, una declaración de intenciones. Bebiendo de la influencia de las divas doradas de Hollywood, Amanda no aspiraba a ser una mujer corriente de carne y hueso. Anhelaba ser mito viviente, una deidad inalcanzable, similar a una criatura onírica del pop surrealista. Y vaya si lo logró.
se transformó en una fantasía de silicona que camina. Aunque lo que algunos aplaudían como arte vanguardista, otros lo tachaban de monstruosidad excesiva. Su imagen ha sido venerada en las revistas de moda más vanguardistas y, paralelamente, juzgada por aquellos incapaces de descifrar el mensaje oculto tras tanta modificación corporal. Era belleza sintética, era pura provocación, era una vía de escape o quizás un acto de amor propio radical. Amanda jamás dio demasiadas explicaciones. Y es probable que ahí resida el magnetismo de su biografía, porque muy pocos tienen el valor de cruzar la frontera entre lo humano y lo hiperrealista. No cualquiera está dispuesto a pagar el alto precio de reconstruirse desde la dermis hasta el esqueleto, y mucho menos a ejecutarlo con tal arrogancia frente a una sociedad que suele castigar con dureza aquello que no logra etiquetar. Su rostro actual carece de edad o referencia biológica. Su cuerpo es una escultura en movimiento y su vida un guión que escupe sobre la lógica estética tradicional. Amanda. Lepore no buscaba parecerse a nadie más. Su meta era ser una obra de arte ambulante, sin filtros de Instagram, sin pedir disculpas. Y aunque su estampa ha sido foco de fascinación morbosa y polémica encendida, su legado es indiscutible. Defiende el derecho de cada individuo a fabricar su propio ideal de belleza, incluso si el resultado final implica volverse irreconocible, pero absolutamente inolvidable. Jennifer Grey. Corría el año 1987, cuando el planeta cayó rendido ante una joven de rizos rebeldes, sonrisa tímida y una nariz con muchísima personalidad. Jennifer Grey, en la piel de Baby en la mítica película Dirty Dancing, se alzó como el símbolo de toda una generación. No le hacía falta el bisturí ni la perfección plástica. Su magia radicaba en su autenticidad, en ser la chica real e imperfecta. Sin embargo, Hollywood funciona como una trituradora cruel, cebándose especialmente con aquellas mujeres que se salen del molde de belleza prefabricado. Tras el éxito arrollador de la cinta, Jennifer empezó a sentir la presión, recibiendo un mensaje sutil pero incesante, como una gota malaya. Si deseaba mantenerse en la cima y optar a papeles protagonistas, debía cambiar. Y así, en la década de los 90, tomó una decisión que parecía menor, pero que detonaría su carrera. Pasó por quirófano para una rinoplastia. La idea era simple, suavizar un poco su perfil, pero el desenlace fue mucho más drástico y trágico de lo que nadie pudo prever. Su rostro mutó. Todo aquello que la hacía única se esfumó en el aire. Aquella mujer, idolatrada por millones de almas alrededor del globo, pasó a ser una completa extraña de la noche a la mañana. La situación fue tan dramática que incluso su círculo más íntimo confesó tener problemas para reconocerla. Con su antigua cara, también se evaporó su trayectoria en Hollywood. La propia Jennifer no se ha mordido la lengua al describir el trauma emocional que le supuso aquella intervención quirúrgica. Llegó a confesar que se sentía como si hubiese entrado en el quirófano siendo una estrella y salido como un testigo protegido. Ese nuevo rostro, que supuestamente debía abrirle todas las puertas del estrellato, acabó dándole un portazo en las narices. Fue como si, en su desesperación por encajar en los cánones, hubiese borrado su propia alma. El bisturí no solo se llevó por delante sus rasgos físicos más característicos,
sino que la borró del mapa en la memoria colectiva de la audiencia. Han tenido que pasar muchos años para que ella hiciera las paces con su pasado y recuperase algo de terreno laboral, pero la cicatriz emocional sigue ahí. Su historia se ha transformado en el ejemplo de manual que se utiliza siempre que se debate sobre cómo un simple retoque puede desencadenar consecuencias fatales e irreversibles, destrozando no solo la carrera de un artista, sino también su espíritu. Y hablando de espíritus rotos, Linda Evangelista. Hubo una era dorada en la que Linda Evangelista no simplemente caminaba, ella flotaba sobre la tierra, convirtiendo cada paso en un momento histórico. Fue el icono absoluto de la década de los 90. Su cara fue el lienzo de campañas míticas, su silueta fue esculpida por los diseñadores más prestigiosos y soltó aquella frase lapidaria que todos recordamos. No me levanto de la cama por menos de $10,000 diarios. Y no lo decía por prepotencia, era la pura realidad. Linda no tenía belleza, ella era la definición misma de la belleza. Sin embargo, el tiempo es un juez implacable, incluso para las diosas. Del Olimpo de la moda, como le ocurre a tantas otras en esta industria cruel, Linda buscó desesperadamente congelar aquello que la hizo leyenda, sus curvas, su figura, su esencia. Optó por un tratamiento vanguardista y supuestamente inofensivo, conocido como Cool Sculpting, una técnica que promete eliminar la grasa mediante frío extremo. Le vendieron el sueño, sin quirófano, sin inyecciones, sin peligros, pero lo que debía ser un simple retoque para mantenerse en la cima se convirtió en una auténtica película de terror. A puerta cerrada. Linda Evangelista sufrió en sus carnes una reacción adversa rarísima y devastadora, conocida como hiperplasia adiposa paradójica. La pesadilla fue real. En vez de reducirse, las zonas tratadas se hincharon, se pusieron duras como piedras y terminaron deformándose ante sus ojos. Su cuerpo, que había sido su templo y su herramienta de trabajo durante décadas, quedó irreconocible, arrastrando consigo su autoestima, su reputación y su imperio profesional. Todo se vino abajo en el más absoluto silencio. Durante 5 largos años, Linda se convirtió en un fantasma. Se escondió de la sociedad, de los focos y hasta de su propio reflejo, librando una batalla mental contra el espejo y contra la agonía de ver cómo esa imagen, pulida con tanto esfuerzo durante años, se desintegraba sin previo aviso. Pero llegó el año 2022 y Linda dijo basta. Regresó a la escena pública, quizás no con la misma silueta de antaño, pero con una dignidad y una fuerza que dejó a todos mudos. Narró su calvario, enseñó las heridas de guerra, puso nombre a su sufrimiento, y con ese gesto se volvió más poderosa que en sus años de gloria, dejando de ser simplemente una cara bonita para convertirse en un estandarte de coraje. El relato de Linda Evangelista funciona como una advertencia brutal sobre el peligro de obsesionarse con la perfección, incluso cuando usamos métodos que nos venden como seguros, y sobre todo nos deja un recordatorio vital. La verdadera belleza no siempre está en la piel, sino que brilla con más fuerza en los momentos de oscuridad absoluta. Momentos de oscuridad. Momentos de oscuridad. Momentos de oscuridad. Cher. Si existe un término en el diccionario que defina a Cher
Ese es Metamorfosis. Desde la década de los 60 hasta la actualidad, ha reconstruido su imagen, su música y su imperio más veces que cualquier otro ser humano en el mundo del espectáculo. Es una leyenda que respira, un huracán imparable, un ícono que se niega rotundamente a quedar en el olvido. Pero detrás de las pelucas extravagantes, los trajes de lentejuelas y las giras mundiales infinitas, hay una mujer que lleva toda la vida luchando una guerra fría y constante contra el adversario más letal de todos, el paso del tiempo. Ella nunca ha jugado al despiste con la cirugía estética. A lo largo de las décadas, ha pasado por el taller en múltiples ocasiones. Rinoplastías, estiramientos faciales, tratamientos dérmicos y cualquier cosa que haga falta para sostener esa presencia. Magnética que parece inmune a su edad biológica. Para muchos, su rostro es una obra de ingeniería artística. Para otros, la prueba viviente de la presión extrema que ejerce el mundo del famoseo, pero para ella es simplemente una herramienta más en su arsenal para dominar el escenario. Lo que hace que Cher sea única no es solo cómo luce, sino la forma en que ha integrado la artificialidad en su propia leyenda. Mientras otras estrellas huyen de los rumores como de la peste, Cher los encara con una honestidad que te deja helado. Sí, me he operado. ¿Y qué?